Hola, soy Mar RT, bienvenidos a cienciayamor.tv. Conociendo la segunda ley biológica, la ley de las dos fases, puede deducirse cuándo una intervención médica tiene o no sentido en un momento concreto. El uso de medicamentos en lo que concierne a la nueva medicina se dirige a influir en el desarrollo de las distintas fases. Quiere decir que si estoy atascado en una fuerte actividad debido a un conflicto activo, puedo lograr cierta calma. Si me encuentro en una fuerte fase de regeneración, que es donde se dan síntomas fuertes, la medicación se puede usar para reducir esos síntomas, reduciendo la intensidad de esa fase. Lo que no ha habido nunca ni nunca habrá es una sustancia que cure. Tenemos los llamados simpático-miméticos y los parasimpático-miméticos. Los primeros estimulan nervios simpáticos y aumentan la simpaticotonía. Los segundos estimulan el sistema parasimpático aumentando la vagotonía. Si se suministran simpático-miméticos a un paciente en fase activa de conflicto que ya es simpaticotónica, como cortisona o aspirina, la simpaticotonía se incrementará y la fase activa continuará aún con más intensidad. Los parasimpático-miméticos pueden en cambio aliviarle. Puesto que es más bien raro percibir síntomas en la fase activa, la cuestión de los medicamentos se nos presenta sobre todo en la fase de curación, porque es cuando sentimos dolor y no nos sentimos bien. Una interferencia simpaticotónica alivia los síntomas de la fase de reparación. Esto quiere decir que se hacen más suaves, pero en cambio el proceso reparativo será ralentizado en el mismo grado. Así que la atenuación conlleva una prolongación de la fase curativa. Lo que no es posible es evitar un proceso reparativo con un medicamento. Saltarnos toda la fase evitaría también la necesaria reparación. La vitamina C, por ejemplo, ha mostrado un efecto simpaticotónico y mitiga los síntomas de la fase de reparación. Es por ello que se la considera saludable. Pero también la cola o el café, a través de su cafeína, tienen efectos simpaticotónicos y son, de acuerdo a esta antigua lógica, también saludables. La concepción de la enfermedad como un error de la naturaleza que puede ser corregido por la medicina está lejos de la realidad. A veces nos parecía así porque no conocíamos el contexto de las dos fases. Una intervención simpaticotónica abusiva puede incluso hacer retornar todo el sistema nervioso a la simpaticotonía, en cuyo caso el proceso de reparación se detiene por completo y los síntomas de la fase de conflicto activo comienzan de nuevo. Se acumula así más masa conflictiva por encima de la línea que al final deberá ser reducida por debajo de la línea, y eso significa con los síntomas de reparación. Cuando pasa el efecto de la medicina, el proceso reparativo puede continuar. Seguir suprimiendo médicamente los síntomas puede llevar a un ciclo sin fin. Esta es, en todo caso, solo una de las formas de que una condición se torne crónica. Está claro que los medicamentos vagotónicos exacerban los síntomas de la fase de curación, pero también la abrevian, acelerando el proceso. En la llamada nueva medicina, la medicación no está ni prohibida ni desprestigiada, tal como suele informarse falsamente. Lo que es nuevo es que sabemos con más exactitud cuándo emplear cada remedio. El paciente ejerce su responsabilidad y decide o bien soportar ciertos síntomas o bien atenuarlos o demorarlos. En algunas situaciones que podrían acabar siendo letales, la medicación o cirugía es obligatoria. Las intervenciones simpaticotónicas o vagotónicas no solo las consigue la medicina mediante pastillas, etc. Cuando pongo una bolsa de hielo en mi cabeza o hago deporte, también favorezco la simpaticotonía. O si voy a la sauna, me pondré más vagotónico. La afirmación de que, de acuerdo al Dr. Hammer, uno debe de no hacer nada y será curado pasivamente es creída por muchos, pero está lejos de la realidad. Se trata bien de un malentendido, bien de desinformación deliberada. Esperar no es buena idea. Esperar significa no hacer nada. Y ahora, a la luz de las 5 leyes, entendemos que hacer algo es muy importante. Una terapia efectiva a menudo supone cambios fundamentales en el estilo de vida. Un cambio en las cosas a las que estamos acostumbrados, no solo la pasividad de tomar una píldora. Desde luego, la condición física debe ser controlada y guiada en lo posible, pero no simplemente anulada o eliminada por medio de una sustancia, sino que respecto a las leyes Descubiertas por el Dr. Hammer,
Observar si hay un conflicto recurrente o si es necesaria una intervención. En todo caso, no hacer nada, que era lo que decían algunas noticias, eso es falso para cualquier caso. Cuando se trabaja con las 5 leyes de la naturaleza. Lo que yo vería más bien como inacción es cuando veo un exantema en la piel y le doy cortisona al paciente y ya está. O veo una infección y le doy al paciente antibióticos y ya está. Esto es lo que yo realmente describiría como inactividad. El terapeuta tiene incluso que cuidarse él mismo, porque las conversaciones pueden ser desconcertantes. Tienes que ponerte en el lugar del otro para captar sus sentimientos y su forma de pensar, justo como una enfermera está acostumbrada a hacer. Ejemplo, rinitis. Siempre hay un cambio funcional en todo tejido, que es incapaz de cumplir su función fisiológica normal. En el ejemplo de la rinitis, el tejido es la mucosa nasal, cuyo cometido es olfatear. En cualquier caso, la nariz gotosa y los estornudos son síntomas de la fase de reparación, que comienza tras la resolución del conflicto. La lógica nos dice que este es un conflicto relacionado con olfatear. En la naturaleza se trata de olfatear al enemigo, la familia, una fuente de comida, para prevenir o prever alguna cosa. El ser humano, sin embargo, casi no emplea ya el olfato conscientemente para ese propósito. Pero aún tenemos esta interpretación inconsciente que elude nuestro intelecto. Por ejemplo, cuando buscamos a alguien, usamos la nariz, aun sin ser totalmente conscientes de ello. Los estornudos aislados vienen tras la solución de un corto conflicto de una situación de olfateo, a menos que hubiera partículas irritantes en la nariz. Si la rinitis se extiende en el tiempo, es que hemos sido incapaces de olfatear algo durante un tiempo. ¿Qué pasa? Y he tenido miedo por un momento. Algo apesta. Soy como un animal en el bosque. Huelo algo que no es bueno, que es peligroso. Y luego, cuando me relajo, tengo rinitis. Así que estos síntomas son siempre precedidos por un conflicto de olfato resuelto. Esto puede ocurrir cuando algo no esté claro, cuando no sepamos dónde está algo o alguien, cuando no sabemos qué hacer a continuación o cómo funciona algo, o cuando algo no puede ser claramente reconocido. También cuando somos súbitamente presionados o atacados de algún modo por alguien, lo que significa no haber sido capaces de olfatear al enemigo con tiempo para poder prepararnos, o cualquier otra situación que no hemos sido capaces de prever. También oler algo que no nos gusta como un enemigo o un peligro, o en pocas palabras, cuando sentimos que algo apesta. La tercera ley biológica. Aún hay que aclarar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿por qué algunos órganos desarrollan hiperplasia en la fase activa y otros lo hacen en la fase de reparación? En un primer vistazo, la tercera ley biológica puede parecer la más difícil de todas, pero en esencia es bastante simple. Así que no se preocupe si no la entiende inmediatamente. Creo que es perfectamente normal, sobre todo cuando este tema se escucha por primera vez. Pero junto con la segunda ley representa el eje, la estructura central de las leyes biológicas, tomadas desde el punto de vista terapéutico, porque se puede deducir una enorme multitud de información de la tercera ley biológica, de la que esta introducción puede solo dar una pequeña idea. La tercera ley de la naturaleza explica básicamente que toda función fisiológica de nuestro organismo está conectada con su tejido original desarrollado de las 3 capas germinales. Y cada uno de estos tejidos está conectado con una necesidad biológica, lo que significa a su vez un grupo de conflictos biológicos típicos y un nivel correspondiente en el cerebro. Y nos dice que cada uno de esos tejidos originales tiene un comportamiento específico conocido a lo largo de las distintas fases del programa biológico. La base de la tercera ley biológica fue descubierta por el Dr. Hammer en la embriología. Desde el 13º día de la fertilización del ovario, observamos una diferenciación del tejido en las llamadas capas germinales.
Hay 3 de ellas, y los grupos de órganos desarrollados a partir de cada una de estas capas germinales cumplen distintas tareas en el organismo.